más usted tiene que saber cómo es ese cromosoma. Yo, ¿cómo hacía? Yo miraba dónde se veía que estaba la unión entre cromátides, es decir, el centrómero, bien, y qué tan largos eran los telómeros. Entonces, si a mí me parecía uno normal, es decir, la misma longitud de la parte de abajo que la de arriba, yo digo, bueno, es un metacéntrico, está bien en el centro. Si la longitud de los telómeros es menor, pero está un poco arriba del medio, yo decía, bueno, es submetacéntrico. Si ya está casi en los telómeros, pero aún se ven los telómeros, es acrocéntrico. Pero en cambio, si ya está en los telómeros y no se ven, es telocéntrico. Así básicamente. Lo van a poder sacar muy rápido. Meta, sub, acro, telo. Bien. Entonces, seguimos. Nosotros dijimos que el ciclo celular estaba dividido en dos partes. Una que es la interfase y luego la mitosis. Bien. Primero que todo, vamos a ver lo que es la interfase. Es decir, nosotros decimos que es un ciclo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros empezamos, primero que todo, la célula hija, ¿verdad? Cuando recibimos a lo que es la célula hija, entra en estado de lo que es G0. ¿Qué es G0? Es un estado de inactividad metabólica donde mi célula no va a sufrir ningún cambio, ¿sí? No va a entrar en estado de división celular. Pero si las condiciones del medio y los factores permiten que esta célula entre en lo que es división celular, va a entrar en G1. ¿Bien? ¿Estamos ¿dónde? En la interfase. Al entrar en G1, ¿qué va a hacer mi célula? Primero que todo, cada etapa tiene su característica específica y le van a preguntar esa característica específica de cada etapa. ¿Bien? La tienen que saber. Al entrar en G1, mi célula está entrando en lo que es la división celular. Bien, perfecto. Vamos a explicar lo que es cada etapa correctamente. Pero si yo me centro en dónde empieza mi división celular, desde que yo tengo una célula hija que está en G0, es decir, inactiva metabólicamente, por ende no va a entrar en otro estado de división, hasta que recibe estímulo y entra en estado de división en G1. Ahí céntrense, ahí empezamos a hablar de todo esto. Estamos ¿dónde? En interfase. Bien. Entonces, cada fase de mi ciclo celular va a tener controles y restricciones. Estos controles y restricciones son para poder mantener íntegro el ADN. ¿Qué quiere decir íntegro? Sin ningún cambio, sin ningún error. ¿Bien? Entonces, esto sirve para poder mantener al ADN totalmente sin errores, totalmente cuidado, resguardado, ¿sí? Si mi célula ve que sufre algún daño en el ADN, automáticamente no va a seguir haciendo ciclo celular. Y justamente donde frena, donde decimos basta, no te reproduzca porque estás sufriendo una mutación, en los controles, ¿bien? En los puntos de restricción. Si mi célula sufre una mutación o se está reproduciendo sin control porque está de alguna forma esquivando los controles, esa célula no va a tener una regulación su ciclo celular. Entonces, ¿en qué me va a terminar? Una célula que yo no pueda controlar su división va a terminar en cáncer. ¿Por qué? Porque se va a reproducir sin control. Bien, por eso es tan importante los controles. ¿Sí, Kimberly? Si no tienes dudas, por favor, apaga tu micrófono.
Bien, entonces, esta regulación, este estímulo que le va a decir a mi célula si se reproduce o no, va a ser por medio extracelular o intracelular. Bien. Es diferente el estímulo que va a recibir desde dentro que desde fuera. Bien, entonces, vamos a la interfaz. Empezamos con lo que es G1. Bien, a medida que vamos avanzando de fases, vamos a tener controles y restricciones para poder seguir haciendo lo que es la división. ¿Por qué? Porque si mi ADN sufre daños en cualquiera de las etapas, yo no puedo seguir con la división. Bien, no puedo seguir porque me daría un ciclo celular sin control. ¿Qué quiere decir sin control? Que se va a reproducir sin ninguna restricción. ¿Eso qué va a hacer? Va a aumentar el tejido. Obviamente las células necesitan nutrientes para poder reproducirse, para hacer todo esto. Y si no hay nada que las pare, se van a reproducir sin control y van a generar cáncer. Por eso es tan importante estos puntos de restricción en cada etapa. ¿Ok? Y esta estimulación va a ser extracelular e intracelular. ¿Se entiende? Bien. Ok. Entonces, vamos con interfaz. Ok. Estos cuadritos que están acá, es muy importante que sepan, ¿sí? Que sepan qué ocurre en cada fase. ¿Por qué? Porque les van a preguntar, les van a dar la descripción de esa fase y ustedes tienen que saber de cuál están hablando. Están hablando de G0, de G1, de G2, de mitosis. ¿Qué fase de la mitosis? Es decir, ¿de qué le están hablando? ¿Sí? Es por eso tan importante que entiendan cómo se va a dar este ciclo, que entiendan cómo se da cada paso, por qué se da cada paso. Háganse como una historia que va ocurriendo, ¿bien? Hasta que culmine. Y que esa historia tenga sentido. ¿Bien? Entonces, nosotros acabamos de dividir una célula. ¿Bien? Obtenemos una célula. Nosotros no queremos que se reproduzca, entonces va a estar inactiva metabólicamente. ¿Por qué eso? Porque yo no quiero que se reproduzca, yo no quiero que esté activa. ¿Bien? Entonces, vamos a llamar a este estado de inactividad metabólica G0, donde mi célula no se reproduce. Hay células que pueden mantenerse en una etapa del ciclo permanentemente. Por ejemplo, la neurona, ustedes saben que es una célula que no se puede reproducir, es decir, siempre vamos a tener la misma cantidad de neuronas. Si nosotros matamos una neurona, ya nos quedamos sin esa neurona para siempre, porque solamente nacemos con una cantidad de neuronas y no se reproducen nunca más. Esas neuronas están en el estado de G0, están inactivas metabólicamente y no se van a reproducir. Las neuronas están en G0. Bien. Luego de que mi célula recibió el estímulo adecuado y las condiciones del medio, es decir, las condiciones celulares, me favorecen la división, puede estar en estado de G1. Bien. ¿Qué sucede en G1? Primero que todo, para yo poder saber si voy a iniciar mi ciclo celular o no, desde el vamos, es saber si mi ADN está bien, si no tiene errores, si no tiene mutaciones. Entonces, en G1, revisamos todo el ADN tal cual yo lo heredé de la madre, y si está todo ok, está todo bien, listo, podemos hablar de hacer ciclo celular. Si no, si yo presento mutaciones y errores en mi ADN, ahí muere mi célula, porque esa célula no se puede reproducir. Si se reproduce, va a heredar células con la misma carga genética, porque estamos hablando de mitosis. Y sería las mismas mutaciones, va a ser un sin control, lo que va a generar cambios en nuestro cuerpo, mutaciones en nuestro cuerpo y en todo lo que es nuestro código genético. ¿Y qué va a pasar? Vamos a sufrir cáncer. Entonces, por eso es tan importante que el ADN esté íntegro desde lo vamos. Es decir, yo heredarlo totalmente sin errores de la célula madre. Bien,
ya que ya entré en G1 y estoy empezando lo que es la edición celular, voy a duplicar todas las organelas y el